tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Debates en Libertad. Ustedes lo saben, que ven este programa. Nosotros nunca ocultamos nuestras intenciones, vamos con nuestra opinión por delante. Por eso digo a veces que esto es como un club de opinión, o al menos así lo interpretamos nosotros. Y esta noche vamos a hablar, con motivo del 60 aniversario, de Israel. Pero vamos a hablar de Israel y en defensa de Israel. Y perdón porque me baso pues en un libro que les recomendaremos después, que se llama así, Israel, en defensa de Israel, que falta hace. De todas formas, si usted cree que las injusticias, que la opresión, que el terrorismo solo lo sufren los palestinos, pues quizá si cambia aleatoriamente de canal, pero así aleatoriamente, sin pensarlo demasiado, pues encontrará un programa que lo refleje. Si cree usted, incluso, que el holocausto es una excusa para hacer negocio, que los judíos se dedican a ser usureros y, bueno, pues no quiere confesar usted un antisemitismo quizá porque no le parece políticamente correcto y prefiere que otros lo hagan por usted, pues igualmente, en ese mismo canal en el que haya caído aleatoriamente, encontrará algún informativo en el que se destile eso, a través de imágenes, a través de testimonios, etcétera. Pero bueno, perdónenme por la bronca, porque estamos casi convencidos de que usted nos ha elegido una semana más para ver otra cosa y quizá para enterarse lo que se esconde detrás de esta propaganda habitual que hay contra el Estado de Israel. Celebramos el 60 aniversario del Estado de Israel y desde aquí les deseamos que cumplan muchos más y además que los cumplan en paz, naturalmente. Tenemos muchos testimonios y tenemos muchas imágenes que quizá usted nunca ha visto de lo que de verdad ocurre. No vamos a negar desgracias personales porque las hay y en todo enfrentamiento las hay, pero quizá usted no ha visto del todo el otro lado de las imágenes que nos suelen mostrar con el sufrimiento solo de los palestinos. Nuestro objetivo hoy es enseñarles algunas cosas que quizá clarifiquen. Seguro que ustedes no lo han visto. No me voy a enrollar más porque tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo, como de costumbre. Y paso a presentarles a don Fernando Albert Barón, presidente de la Asociación Solidaridad España-Israel. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. A Gabriel Perry, empresario israelí, al que también le agradezco. Hola, usted lleva ya en España 18 años. 18 años. Bueno, pues entonces conocerá también cómo son. Unos cuantos ya, sí. Más, digo, siempre ponemos excepciones. Cuando digo lo de los informativos, algunas cadenas hay que, bueno, lo disimulan un poco más, incluso, bueno, en esta está claro que hay una defensa clara. Gracias por estar esta noche con nosotros y si hay un medio de comunicación que también opta por reflejar la verdad y que lo lleva haciendo mucho tiempo, pues es, por ejemplo, además de Libertad Digital, perdón porque es que como estamos en la casa lo tengo que decir, pues por ejemplo el diario La Razón. Y no les tengo que presentar a don Mauricio Sánchez, redactor jefe, que nos acompaña y nos asesora muchas veces en asuntos internacionales. Y este es delicado porque seguramente si decimos que estamos en defensa de Israel, pues la gente... Hay mucha gente que correrá a buscar otras cosas porque dirá que estamos locos, ¿no, Mauricio? Sin ninguna duda, sobre todo en este país y en medio de estas crisis políticas que vivimos, las cosas hay que decirlas claras y esta es una de las más claras que podemos decir. Estupendo. Bueno, vamos a entrar en materia porque Mariano Alonso lo que nos ha hecho es en esos 60 años, que es muy poco para la vida de un Estado, vamos a hacer un repaso histórico porque es que hasta ahí empieza la propaganda. Ustedes habrán oído muchas veces lo de los territorios ocupados y todas estas cosas. Bueno, pues vamos a ver de esos 60 años lo que podemos destacar y comenzamos a entrar en materia. El conflicto de Oriente Próximo suele ser objeto de un tratamiento mediático que incurre en tópicos y simplezas históricas, saliendo Israel casi siempre mal parado. Muchos lo atribuyen, y ejemplos hay de sobra, a la cosmovisión pro-palestina de gran parte de la izquierda, aunque no es menos cierto que muchos conservadores y líderes de extrema derecha como Jean-Marie Le Pen incurren en el mismo discurso. Como señala el intelectual norteamericano David Horowitz, muchos parecen ignorar que durante 13 siglos, los que van desde que los árabes de Palestina se convirtieron en el grupo de población dominante hasta la creación de Israel en 1948, nadie reivindicó un Estado propio para una población que no podía distinguirse por lengua o cultura del resto de los árabes. Tampoco suelen recordarse las guerras árabes contra Israel. En 1967 es atacado por segunda vez por Egipto, Siria y Jordania, y por segunda vez estos países perdieron la guerra. Todo en una época en la que los 3 millones de habitantes de Israel se enfrentaban a la ofensiva de sus enemigos declarados, que sumaban más de 100 millones de personas.
Otro punto escasamente aclarado es la génesis de la Organización para la Liberación de Palestina. La OLP se crea en 1964, cuando los llamados territorios ocupados estaban en manos de Egipto y Jordania. La fundan los dictadores de Oriente Próximo que conformaban la Liga Árabe y en su estatuto oficial exhorta a la liquidación de la presencia sionista mediante la lucha armada. El terrorismo que han tenido que sufrir desde entonces los ciudadanos de Israel no tiene parangón en el mundo. Solo entre 1993 y 1999, en el llamado proceso de paz de Oslo, más de 1000 israelíes murieron víctimas de atentados terroristas, una cifra similar a la de fallecidos por terrorismo en España en los últimos 30 años. Su histórico líder, Yasser Arafat, murió en noviembre de 2004, 7 años antes. Uno de los intelectuales más notables de la causa palestina, Edward Said, le calificó de dictador y le responsabilizó de la ausencia total de justicia y Estado de Derecho en las zonas bajo control palestino. Bueno, don Fernando, ¿qué le parece el resumen? Digo, porque son 60 años y 60 años que estamos también sufriendo una propaganda muy eficaz, porque lo que ha calado sobre Israel no hace falta recordarlo. Bueno, se recuerda más lo último que hemos oído y efectivamente esto no fue siempre así, por suerte. Hubo hasta la guerra del Yom Kippur, yo creo, en Europa, incluso en España, una visión más equilibrada de Israel, que ahora se ha vencido completamente del lado palestino. A lo mejor esto no siempre fue así. Lo que es cierto y lo que es una verdad enorme es lo que ha tenido que luchar para sobrevivir este Estado de Israel durante 60 años. Los kibbutz fueron casi ejemplo para los socialistas, incluso lo veían como una utopía maravillosa. Bueno, yo tengo 48 años, todavía era popular cuando tenía 20 ir a los kibbutz, igual que es que vengo de la izquierda. Igual que la zafra cubana, o sea, era una cosa recomendable, era una cosa popular. Eso ha cambiado completamente. ¿Y qué ha sucedido para que eso cambie? Yo no sé si habrá sido el incremento de la renta per cápita, si habrá sido el éxito de Israel, o habrá sido que este éxito se asocia cada día más al Estado asociado de Israel a Estados Unidos. A lo mejor hay mucho antiamericanismo en esto. Hombre, eso es una pregunta que tenía yo por ahí, pero bueno, como aquí surge todo, yo creo que el antiamericanismo y el antisemitismo, o la judeofobia, que no sé qué sería más correcto, están íntimamente ligados, ¿no? Sí, lo de la judeofobia y el antisemitismo es curioso porque hoy en día no suena bien ser antisemita, se suele decir anti-israelí, y aunque anti-israelí tampoco suena demasiado bien, lo que no falla es el término antisionista. Eso. Aunque todos los que se declaran antisionistas radicales, cuando les pregunto, pero ¿qué es para ti el sionismo? No lo tienen muy claro, pero tienen muy claro que están no en tienen contra. duda que son antisionistas. No sé de qué se trata, pero me opongo. Y el fenómeno del kibutz fue un éxito durante los años 60 y 70 y sigue siendo hoy en día porque es una fórmula que se ha sabido adaptar con el cambio de los tiempos y no se quedó estancada en lo que era la fórmula original de un socialismo muy profundo y muy rígido, sino fue evolucionando y por eso siguen funcionando y con una prosperidad muy notable y atractiva hasta hoy en día. Mauricio, y en 60 años un Estado como el de Israel es correr, ¿eh? Lo tenemos en ese mapa. ¿Sí? Hoy, esta noche no está con nosotros el profesor Manuel Coma, que siempre Que es el que exige siempre los mapas, pero Rocío Colombres ya sabe que cuando hablamos internacional hay que tener mapa. Pero en ese mapa Sí. se ve perfectamente cuál es el problema y la génesis de la constante lucha en 60 años. Es un Estado democrático rodeado, primero, de grandes estados árabes que no son nada democráticos y segundo, lo que hoy se da en llamar zonas que serían no estados, que son la Franja de Gaza, Cisjordania y por supuesto, aunque ahí no sale destacado, todo el sur del Líbano, desde el río Litani hasta la frontera con Israel, es una zona que no se puede considerar Líbano porque no hay presencia de ningún tipo del Estado libanés. Entonces, ese mapa habla a las claras de cuál es el problema de Israel, ¿no? Y por qué en 60 años ha habido tantos problemas. Hablaremos un poco del futuro más adelante, pero creo que este mapa, si lo ampliamos un poquito, los problemas se agravan grandes, son mucho más graves hoy en día que hace 60 años. Y después lo ampliaremos y llegaremos hasta Pero Irán. la guerra de la propaganda, por empezar a hablar del tema,
Si veis un poquito, ponéis en una misma balanza lo que ocurre en los años finales de los años 60 con el mayo del 68 francés, esa revolución contracultural de Daniel el Rojo y semejantes personas, ahora eurodiputados millonarios, veréis que hay en ese mismo momento un inicio de esta tendencia de Israel a perder la propaganda, la guerra de la propaganda, ¿no? Luego, si queréis, seguimos hablando. Si les parece, vamos a escuchar, porque Rocío Colomer ha ido a entrevistar al embajador, a Rafael Sutz, y le ha preguntado varias cosas. Le escucharemos en dos ocasiones. En esta primera le ha preguntado precisamente por eso, por la propaganda y por la parcialidad informativa, y luego le ha hecho una pregunta que les haré también a ustedes aquí. ¿Por qué no quisieron los palestinos compartir tierra hace 60 años, como proponía Naciones Unidas? Bueno, pues hay muchos argumentos para el debate. Vamos a centrarnos primero también en la propaganda y escuchamos al embajador. Pero muchas veces la información que llega es muy sesgada, llega sin contexto e incluso usa términos que por sí mismos ya manifiestan una inclinación y una toma de posiciones. Cuando se habla de un cohete supuestamente casero, quiere decir que no causa daño, y no es cierto, porque ya han causado algunos muertos con el motivo del 60 aniversario de Israel. Entonces, algunos medios preguntaron por qué este otro político viajó a Israel y no ha tenido contacto con la autoridad palestina en algún momento. Y es una pregunta que nunca se hace en cuanto a otros países. Es decir, nadie pregunta, por ejemplo, a un político que viaja a Bélgica por qué no visita a Luxemburgo. Yo reconozco que los palestinos han sufrido una catástrofe hace 60 años, pero nadie les hace la pregunta ¿y cuál fue su responsabilidad en esa catástrofe? ¿Por qué ocurrió? ¿Acaso ocurrió porque no han tenido la disposición hace 60 años de compartir la tierra como mandó la ONU? Es decir, se limitan a decir que los palestinos sufrieron una catástrofe, pero no buscan y no analizan el tema. Entonces eso fija a los palestinos como víctimas y hace casi imposible un proceso de autocrítica palestina del cual tienen que sacar las conclusiones. Y en este sentido sí es un obstáculo a llegar a una solución. Bueno, señores, ¿quién quiere contestar a esa pregunta que formulábamos al embajador? Pues es evidente que apunta a algunas de las claves de la génesis del conflicto y de la creación del Estado de Israel. Yo añadiría además un poco, y si miramos, si hacemos una mirada histórica, el desastre de las descolonizaciones británicas, ¿no? Porque no solo en Oriente Medio fue o se ha demostrado que fue bastante fallida, sino también en el subcontinente indio con Pakistán, India y Bangladesh. Pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, los británicos y los franceses jugaron un papel muy importante, y por supuesto los estados árabes, que en el momento de la creación del Estado y la partición, pues no, como dice el embajador, como ha dicho muy bien el embajador, no toman una decisión principal que yo creo que es la que hubiese validado la creación de un Estado palestino, ¿no? A partir de ahí ya conocemos los miles de problemas, la historia, y apunta muy bien el embajador esa victimización, como llaman catástrofe o Nakba, como dicen ellos, a la creación del Estado de Israel. Cuestión que ahora está absolutamente interiorizada, pero que en aquel momento para los palestinos era también una oportunidad única de tener un Estado, y no se agarraron a esa oportunidad. Entonces, ¿por qué llamar catástrofe o Nakba a una oportunidad de la creación de un Estado? Ibarretxe estaría feliz si se le da esta oportunidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, sí. Don Fernando. Yo quiero retomar el tema de la oportunidad, luego si hablamos de economía. Pero a mí me gustaría reflexionar sobre lo de actual que tiene, cómo no aceptaron la creación de un Estado. ¿Qué hay? ¿Qué hubo entonces y qué hay ahora en la sociedad palestina que les impidió pactar? ¿Qué hubo entonces y qué hay ahora en general en las sociedades islámicas que no entienden lo que es un pacto o que no lo ponen en práctica
que es yo cedo, tú cedes, llegamos a la mitad, es doloroso para los dos, pero el resultado es beneficioso para todos. Esa falta de estructuras democráticas y predemocráticas de pacto, de compromiso, de transacción, de modernidad que había en el 48, me temo que siguen estando vigentes hoy, no solo en los territorios palestinos, sino en gran parte de sus vecinos árabes. Sí, en cuanto a la oportunidad del 48 de crear que tuvieron de crear el Estado palestino al lado del Estado de Israel, yo creo que no lo aprovecharon porque no tenían la vocación política, histórica, porque no nos olvidemos que no como en el caso de Israel, que en realidad es un retorno del pueblo de Israel a su tierra, un Estado palestino nunca existió. No es como el Estado de Israel, que existió, durante muchos años se interrumpió y hace 60 años se retomó. Nunca existió un Estado palestino, que es un tema que a veces no queda claro en la prensa tampoco. Jamás fue Jerusalén, ni ninguna otra ciudad, su capital. En cambio, siempre la tierra de Israel fue la patria del pueblo judío, siendo Jerusalén su capital histórica, que nunca fue de ningún otro país, ni palestino de ningún otro país. Y creo que fue la falta de formación política y vocación que sí tenían los movimientos nacionales sionistas, que pudieron aprovechar en las malas circunstancias que venían. No nos olvidemos que era el final del Holocausto, una situación tremenda que retornaba el pueblo judío a su tierra, y claro que los palestinos no tenían una situación ni similar. Y ahora mismo, entonces, aunque eso ya lo abordaremos en las conclusiones, ¿la situación ante una negociación es peor que antes? Entre árabes y israelíes. ¿Sí? Yo creo que es bastante peor, es decir, si miramos un poquito... Sí, podemos hacer colección de papeles mediadores y de... No me cabe ninguna duda. Y además, de resoluciones. Si tú hablas con cualquier experto de la zona, profesor universitario, analista, periodista de la región, que tienen otra visión que no es esa tan parcial que tenemos en Europa, la mayoría de las veces, pues ellos hablan de una situación tan compleja que no se puede mirar Oriente Medio con los mismos ojos que miramos Europa u otras zonas. Es decir, Israel tiene que ser capaz de tener y aprovechar negociaciones de paz con varios países o pseudo países, como te he dicho al principio, en todo momento, a la vez que no puede de ninguna manera descartar el uso de la fuerza contra ninguno de ellos. Es decir, esto no es algo que se comprenda fácilmente en Europa, porque aquí, si tú dices que estás negociando la paz con uno, lo que no vas a hacer es ponerle los portaaviones cerca para atacarle. Y esto, además, en esta cultura pacifista, después del mayo del 98 en Europa, pues no se acepta. ¿Qué pasa en Oriente Medio? Que las reglas son muy distintas. La invasión norteamericana de Irak ha cambiado todavía más las reglas y ha provocado cambios regionales, por supuesto no previstos por el vicepresidente y por el presidente, que han puesto toda la zona patas arriba. Bien, eso hace que el esfuerzo israelí sea igualmente difícil en este momento. ¿Por qué? Porque cambian, en cuestión de años, desde la invasión ha cambiado prácticamente todo el tablero de operaciones que estamos viendo ahí. Si os fijáis, y me gustaría comentar este mapa, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, Uzi Rabi, con el que he tenido la oportunidad de hablar recientemente, define muy bien cómo el borrado el enemigo regional que era Irak, Saddam Hussein, Irán se ha convertido en la gran afrenta, el gran enemigo regional en toda la zona. Y como veis, él habla de una media luna creciente que se dibujaría desde Irán hasta Israel para llevar el chiismo desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo oriental. Por supuesto, con una infiltración muy importante en Irak, con la infiltración que ya conocemos iraní en Siria y que es histórica, y hemos visto el rebrote del chiismo iraní en el Hezbollah libanés y en el asesoramiento, y eso cada vez está más documentado, de Hamas en Gaza, porque ideológicamente coinciden, tienen asesores militares. Por lo tanto, si ya era complicado
complicada la situación para Israel antes de la invasión de Irak. Creo que sí, con este mapa se ve claramente. Y no que esto olvidemos vaya peor. esas frases de que hay que borrar Israel del mapa, de que hay que echar a los judíos al mar, frases que ante las cuales la ONU ha enmudecido y no pasa nada. Este señor puede decir lo que quiera. Estamos a punto de ir a publicidad. En este librito hay muchísimas frases que pueden invitar a reflexión, sobre todo si leemos los artículos completos, pero bueno, Marcelo Birmayer pues dice: X, que tiene una cultura diferente a la mía, tiene el derecho a matarme, pues su cultura se lo permite. Mientras que yo, occidental, que vivo en una cultura que penaliza el homicidio, tengo prohibido defenderme. Estas cosas, aunque no se lo crean, reflejadas así, claro, dicen, no puede ser. Bueno, pues se manejan a diario. Y si se quedan con nosotros, en la segunda parte de este programa, les vamos a enseñar cómo alguno, harto de las manipulaciones, pues a principios del siglo empezó a explorar lo que ocurría en algunos lugares donde supuestamente se mataba a los palestinos, y lo llamó Palibut, que es una mezcla de Hollywood con Palestina, o el Hollywood de Palestina, y que refleja imágenes que seguramente ustedes no han visto. No son muy buenas en cuanto a calidad, puesto que no quería su creador ganar dinero con ellas, sino reflejar la verdad. Las veremos después de la publicidad, así que si se van, pues lo pierden. No busquen, como les dije al principio en otros informativos, que van a encontrar otras cosas. Aquí estamos de vuelta y estamos seguros de que no solo no se han ido, sino que han llamado amigos suyos y ahora somos todavía más, porque ha corrido la voz de que esto se pone interesante. Me decía don Gabriel que quería hacer alusión a algunas de las declaraciones del embajador. Muy oportuno el comentario del embajador sobre la terminología aplicada en la prensa, que de por sí ya es tendenciosa y hostil hacia Israel. Puso el ejemplo de los misiles Qassam, que se los denomina misiles caseros para quitarle importancia, pero también a un atentado terrorista, que aquí si es de ETA lo llamaríamos por su nombre, atentado terrorista. Bueno, aquí también decimos aquello de Cale Borroca y terrorismo de baja intensidad, Sí, y en la BBC dicen lucha armada y dicen exacto, aparato político, ¿no? Si conocemos, los términos. Exacto, si es un atentado palestino, pues entonces es un ataque, lo llaman como ataque. Sí. Si es un terrorista que ha volado un autobús con 20, ha matado 20 personas. Estamos viendo imágenes de esos cohetes caseros, que serán caseros pero bastante eficaces, y quizá por ser tan caseros caen donde tengan que caer, encima de casas. Sí, es curioso que a un terrorista que te vuela un autobús de pasajeros lo llaman un activista. Y lo peor es que luego le hacen una entrevista a la madre del terrorista, que está muy compungida por la muerte de su hijo, y no a las víctimas inocentes, que serían las auténticas, que son las auténticas víctimas, no al terrorista muerto en el ataque. Y cosas como entrevistas que hemos visto nosotros a niños 2 semanas después de que su madre o su padre se hiciera volar al lado en una cafetería, y preguntándoles el periodista a los niños que qué sentían, y decían que muy bien, que así era como había que hacer y que ellos harían lo mismo. Sí. Además, es un ejemplo muy claro. Llegamos al verano ahora, en la escuela de verano para los niños palestinos en Gaza es la que es. La habréis visto, ¿no? Sí, sí. Es un campamento de adoctrinamiento terrorista con todo tipo de paradas militares, se les entregan armas pues de cartón, de juguete, y se les adoctrina desde la más tierna infancia en el odio a Israel. Hay un caso en la guerra de la propaganda especialmente lamentable, a pesar de ser casi hasta cómico, que era una serie de televisión una copia burda de Mickey Mouse, que se llamaba El ratón Farfar. Lo dimos en Libertad Digital. Especialmente grave era el uso que se hacía de una iconografía occidentalizada, como es la de Mickey Mouse, para adoctrinar a niños, con una niña de 6 años que se sentaba a su lado, que una conversación en los términos más duros en contra del Estado de Israel, en contra de todo el judío, en contra de tal. Y curiosamente, por la presión un poco internacional, y cuando se conoce esto fuera de las fronteras de Gaza, se decide retirar la serie. ¿Y cómo se hace? El último capítulo, un judío aparece en el plató y acuchilla y asesina a Farfar.
Sí, sí. En fin, es muy burdo. no hay mucho Pero más que eso decir, tenemos ¿no? que contarlo aquí, No hay mucho más que decir. porque eso no se ve, esas imágenes no llegan, siempre llegan las mismas imágenes y siempre hay que lamentar una muerte y por supuesto cuando es de niños todavía somos más sensibles. Todos los días hay teletipos de no sé cuántos niños muertos, vamos a niños, luego entraremos también en la matanza de Jenin, en la que también habría que hablar de cómo una matanza de millares de palestinos se convirtió en 53 y además 37 de ellos iban armados y con bajas por parte de Israel. ¿Qué ocurre? Ahí tenéis algunas de las imágenes también de los campamentos de verano organizados, ahí lo tienes. Sí, No, si la son... imagen, Sí, una de las herramientas que se aplica mucho en la desinformación pro-palestina es lo que yo llamo entrar en la mitad de la película. Siempre se enseña con detalle cuando Israel contraataca. Claro. Siempre se enseña con todo detalle cuando hay una operación antiterrorista israelí con detenidos palestinos o heridos palestinos. Sin embargo, no se explica el desenlace. No se explica que esta operación antiterrorista es provocada por 40 misiles Qassam o Katyushas disparados desde el Líbano, Qassam desde Gaza, que han provocado esta operación selectiva y puntual antiterrorista, siendo los ataques palestinos no selectivos. Sin embargo, las operaciones selectivas israelíes son lo más selectivas posibles. Don Fernando, y luego está también el utilizar términos para llamar a unos insurgentes y a otro el ejército israelí, ¿no? El ejército israelí aplasta, ataca, y eso, insisto, en los teletipos, en las agencias, en Europa Press, en EFE, en cualquier periódico. Claro, la gente dice, hombre, pues esto debe ser lo normal si es lo que dicen todos. Una de las cosas más curiosas y más sorprendentes de la prensa generalista española es que no trataría una noticia que ocurre en Israel, la misma noticia aquí la trataría de una forma diferente. Algo que es sorprendente y que nos perjudica a todos. La prensa económica no actuaría así. O sea, la prensa económica trata un hecho en Israel, en Francia y aquí exactamente igual. Un ejemplo sorprendente, y además lo he traído aquí, es ¿os acordáis del atentado contra la Yeshiva en marzo, el 8 de marzo? Bueno, el corresponsal del País, el 8 de marzo, llega a decir en el primer párrafo, por supuesto no da el nombre de los fallecidos, no dice que muchos eran niños, de los 8 muertos, pero llega a decir que se esperaba inminentemente una venganza del grupo de colonos al que pertenecían los niños asesinados. Entonces está fabricando la noticia. Pero eso es muy del País, ¿eh? El País, todos recordamos la portada del 12S, el mundo en vilo pendiente de la respuesta de Estados Unidos, con miles de muertos debajo de los escombros. Pero es curioso que no se podría permitir tratar en esos términos una noticia similar ocurrida aquí. Nos da la portada de hoy, vamos, las páginas de Internacional de hoy del País, sin ser anti-israelíes, sin ser antisemitas, son tercermundistas. Porque lo que ocurre por ahí fuera de este país es tremendo. Matanzas terribles en Sudáfrica, México está en manos de narcotraficantes. Cierto. Y Argelia ha desatado una persecución contra los cristianos. Así que los argelinos y los mexicanos, como nos quieran cortar el suministro de gas y de petróleo, estarán contentos. Sí. Yo creo que lo fundamental es, se trata las noticias en Israel de una forma que aquí no se atrevería a formular. Les voy a pedir 4 minutitos, que creo que es lo que dura. A principios de este siglo, aquí hay que hablar en términos históricos, que estamos hablando de historia y somos protagonistas de esa historia. Richard Landes, un historiador. Lo que les decía, lo de Pallywood, está en Internet, se discute mucho en blogs, en foros, de gente que se interesa. No se ha visto nunca en televisión. Es lo que ocurre después o mientras ustedes están viendo esas imágenes desgarradoras de muertes de palestinos, lo que ocurre desde otro ángulo de vista, o lo que ocurre después, o lo que ocurre al otro lado de una tapia. Las imágenes no son de gran calidad y están subtituladas en español. Vamos a verlo y después lo comentamos. This scene, apparently of a Palestinian man shot by Israelis and evacuated in an ambulance, was captured by a Palestinian cameraman working for French public television, Channel 2. A shot rings out, the man falls to the ground clutching his right leg. The ambulance pulls up in seconds.
Fortunately, we can see this scene caught from a different angle by another Palestinian cameraman working for a major news agency. We see three men, apparently under fire, drag the wounded man roughly across the pavement toward the back of the ambulance. But if they were under fire, why did the ambulance stop so far short of the man, forcing the others to drag him back, rather than move forward and protect him from the fire? And if he were injured, is this a way to evacuate an injured man? But wait. He was supposedly hit on the right side of the right leg, presumably by a bullet. And yet, as they load him on the stretcher, we see no trace of blood on that side of his right leg. And then the medics load him on the supposedly injured leg, without sign of protest from the casualty himself. This funeral procession was filmed by an Israeli reconnaissance drone in the aftermath of a military operation in Jenin in April 2002. Palestinian sources claim that the Israelis had massacred hundreds of civilians and that they had to bury their dead. In this particular case, the men accidentally tipped the funeral bier, dropping the corpse. When they regroup, the corpse climbs back on the bier. Later, a crowd has joined the procession. The pallbearers drop the man again. The crowd scatters, frightened perhaps at seeing the dead man stir with life. But the pallbearers regroup, the corpse climbs forthrightly on the bier. One person fakes or exaggerates an injury and attracts a crowd, drawn from the ready and willing onlookers, eager to gather at the slightest provocation. Someone waves or whistles, and an ambulance appears as if on cue. This young man runs across the road away from the Israelis, carrying what looks like a Molotov cocktail. He hands it off. A red stain on his forehead looks like blood, but his movements betray no sign of injury. He runs into a crowd where he becomes a casualty of war. Note that although he should look like someone with a head injury, he sits firmly, his head held high as the crowd carries him. Note also the France 2 cameraman catching the dramatic sight bite. But now what are they doing? This group rushes him back directly in front of the Israeli post. Here people cluster around, backs to the Israeli guns without the slightest sign of concern, even though they have just evacuated what was presumably a victim of Israeli fire. This scene seems somewhat convincing. Real gunfire, certainly, but real danger? Not from Israelis. The cameraman is now moving north, away from the junction, the factory behind him. A man is lying in the gutter. Is he ducking for cover? Injured? Why is he lying down? Is the reception better? Pues ya lo ven, muerto hablando por teléfono. Y lo más sorprendente quizá es esa imagen que aquí podríamos decir la del tío vivo, ¿no? Que así se le llamó, sí. Que se cae, vuelve a subir y después atravesará la tapia. Y ahí es donde está el escenario que recogen siempre las cámaras y que nos enseñan escenas. Ante esto, ¿qué se puede decir? Pues que seguirá ocurriendo es... Este tipo de operación propagandística es asimilada en los años 70 por el Arafat más duro. Se dan cuenta de que el mayo del 68 ha provocado una sociedad pacifista en Europa y saben que este tipo de propaganda, este tipo de acciones de propaganda son muy efectivas. En ese momento se empiezan a hacer y se profundizan y se mejoran y se teatralizan, como quieras llamarlo, como estamos viendo ahora. Un caso paradigmático de esta propaganda que vimos clarísimamente en la guerra entre Israel y Líbano del año 2006, pues ocurre una cosa espeluznante,
y es un ataque israelí contra bastiones chiíes en el sur de Líbano. Mueren varios bebés. Aparece lo que aparentemente es un trabajador de la Protección Civil libanesa y con el cadáver del bebé en las manos se hace la fotografía de la guerra, que es un señor con barba, gafas, casco militar y una chaquetilla como las que llevamos en los coches cuando tenemos aquí en España un incidente, enseñando esta fotografía, este bebé muerto, para hacer la fotografía de la guerra. Bien, el señor lleva desde el año 96, es un miembro de Hezbollah, lleva desde el año 96 haciendo el mismo trabajo, que es presentarse en los conflictos, en las zonas bombardeadas para sacar cuerpos y presentarlos a un fotógrafo que trabaja con él, que trabaja para las grandes agencias, pero que es árabe y que trabaja con él. Hay fotos de este señor del año 96 haciendo lo mismo con un bebé decapitado, un ataque en Beirut. No solo intenta hacer pasar por un miembro de la Protección Civil, que no lo es, porque la Protección Civil en Líbano, precisamente para desmarcarse de los uniformes negros que normalmente utilizan Hezbollah, va con unos monos enteros naranjas, como los de los reos en Estados Unidos en el corredor de la muerte, y con un casco blanco para diferenciarse claramente. Este señor lleva un casco militar con camuflaje, traje negro, chaleco antibalas y un chaleco antirreflectante de estos que llevamos en cualquiera de los coches. Se saca y evidentemente se desenmascara la tragedia. No solo eso, sino que el mismo señor hace una serie 2 horas después para otra agencia, con el mismo cuerpo. Es decir, primero lo hace para una agencia, a las 2 horas vuelve a recuperar el cuerpo con ninguna vergüenza ni con ningún tipo de escrúpulos hacia la vida de ese pequeño bebé que acaba de morir, y le hace un reportaje fotográfico en unas ruinas, en lo que ya eran las ruinas de aquel bombardeo, para otra agencia. Se puede comprobar claramente que ni la luz es la misma, es mucho más tarde. Digo que hay muchos casos y deberíamos hablar de muchos, pero ustedes recordarán el de un padre y un niño en una esquina, en una calle, protegiendo el padre al hijo del fuego cruzado o del fuego, que es lo que nos vinieron a decir, que es el caso de Mohamed Al-Dura. El niño muere en las imágenes, es una especie de retransmisión en directo del horror. Y sin embargo, esas imágenes tuvieron mucha polémica porque, y además creo que ha sido hace poco cuando ha habido juicio, nadie quería dar esa cinta completa, siempre omitían algún minuto de esa grabación. Y de hecho se alegó que el cámara, para que no se le agotara la batería, hacía ciertos cortes. En esos ciertos cortes parece que sucedieron muchas cosas. El niño, hay versiones que dicen que el niño seguía moviéndose después, otras que el fuego era palestino, no israelí. ¿En qué quedó todo aquello? Pues ha quedado, que yo sepa, lo siguiente. En primer lugar, una cosa terrible. Esto es la televisión pública francesa. Sí. O sea que estas escenas están pagadas con impuestos de los ciudadanos franceses. En segundo lugar, periodistas de otros medios rivales, y que espero que hayan incrementado su audiencia, denunciaron las imágenes como falsas. Luego Antena D los demandó. El primer juicio lo han perdido. Y tiene toda la pinta de que la reclamación que van a hacer van a perderla porque las pruebas son contundentes. Yo creo que es un ejemplo para toda Europa y un ejemplo para las televisiones independientes que nos abre un panorama muy interesante en el mundo de Internet. Esto que estamos hablando aquí, yo espero que en su casa muchas personas lo puedan ver en diferido, puedan juzgar, ver y comparar cada día más, y que el ejemplo, el contraejemplo de la televisión pública francesa se extienda y el prestigio que una televisión pública ha tenido hasta ahora pues se resquebraje y eso se traduzca en cifra de ventas. Espero, porque lo que ha pasado con las imágenes del niño y del padre palestino, seguro que lo han hecho en otros ámbitos. ¿No se sabe siquiera si ese niño murió? No se sabe, pero ojalá fuera un trucaje y no haya muerto. Pero todo el tema de la manipulación de las imágenes que hemos visto y otras... Es una muestra, el documental dura 20 minutos, entonces es una muestra... Es más largo, pero yo puedo entender la maquinaria de propaganda palestina con todas sus manipulaciones. Lo puedo comprender porque, bueno, sirve a su causa, supuestamente.
Lo que no puedo comprender son que entren al juego los medios de comunicación, supuestamente objetivos, profesionales y serios, que les hagan el juego, porque para que esto salga hace falta la cooperación tanto de los manipuladores que se inventan a los heridos como los periodistas que los sacan. Y entonces entran al juego, bajo su punto de vista, ¿por qué entran al juego? ¿Por simpatía a la causa o cómo? Porque digo la causa porque no te dice se lo sirven fácil, porque se lo sirven muy fácil, le sirven el herido con el israelí malvado, el niño herido, porque son todos ahí chavales jovencitos, la ambulancia dramática con la evacuación del herido, se lo sirven en bandeja y que más fácil ya tienen su noticia diaria servida. Y eso es lo que yo no alcanzo a comprender. Y esto provoca una gran frustración entre los israelíes, porque dicen, no se entiende esta actitud pro-palestina, especialmente en España, siendo Israel un país más parecido a España en el aspecto que somos un país democrático, el único país democrático en la zona. Somos el punto de fricción ahí con el fundamentalismo islámico. Aguantamos un terrorismo muy radical de una intensidad tremenda. Sin embargo, no recibimos la solidaridad ni la comprensión que es la que se esperaría de los medios de comunicación, como los israelíes democráticos occidentales, que tendrían que demostrar cierta solidaridad o por lo menos dar una información completa. Tenemos que hacer otra pausa publicitaria. Quedan cosas por ver y por analizar, y yo les había propuesto a ustedes antes que nos ayudaran a comprender también aquel episodio que parece cerrado, que es lo de la matanza de Jenin, y sigue llamándose la matanza de Jenin, y muchos otros tópicos, como el del judío usurero, y que con dinero todo se puede solucionar. Será en el último bloque, después de la publicidad. No se vayan, no nos abandonen, sigan llamando amigos, y que en el último bloque seamos ya muchísimos más. Último tramo de este debate sobre Israel. Ya han visto ustedes algunos ejemplos, hay muchísimos, y Mauricio me contaba muchos de ellos. Tendríamos que estar continuamente enseñándoles imágenes, pero bueno, aprovecharemos en otras ocasiones para mostrarles más. Y si eso se consigue en la televisión, pues figúrense ustedes con las maravillas del Photoshop, y a veces sin ellos, en lo que se puede hacer. Hay otra foto que también es muy curiosa y que vamos a ver ahora, y me gustaría que comentaran nuestros contertulios. Bueno, pues este es el bloqueo eléctrico al que se vieron sometidos los palestinos, que están ahí reunidos con sus velas, su parlamento, pero caramba, parece que hay una cortina echada detrás de la cual hay luz, hay una puerta al fondo detrás de la cual hay luz, y también se ve un resquicio de luz en la parte superior derecha. En definitiva, esto es un poco más burdo que los otros. Simplemente es, oye, cerrad las cortinas, que hemos dicho que hay bloqueo. Pues esto fue portada en muchísimos periódicos, y en Time, y lo sacó la BBC, y bueno, simplemente por decir eso, fíjate, les dejan hasta sin luz. Sí, es muy interesante, es apasionante. Una vez que descubres el tema y te pones a escarbar y luego que todo el mundo puede pensar, caray, tendrán linternas, que no tendrán que estar tampoco. Y si te das cuenta, la manipulación es lo que decías tú, que es servir rápidamente una imagen impactante. Eso es un fenómeno bastante reciente, ¿no? Pero viene desde la guerra de Vietnam, donde se empieza a ver un poco la guerra claramente. Claro. Y ahí también hay cierta manipulación. Recordaréis vivamente ese viaje de Jane Fonda a Vietnam, en donde se pone detrás de una de las baterías antiaéreas del enemigo norteamericano con el casco, y se hace la fotografía, evidentemente no con la rapidez con la que ocurre hoy en día, pero a la semana llega a todos los medios norteamericanos. Se la apoda Hanoi Jane, desde entonces su apodo es Hanoi Jane, no Jane Fonda. Hoy en día es todo mucho más rápido. Luego ya se dedicó al aeróbic. Luego ya se dedicó a otra cosa, y a gestionar una parte del imperio de su marido. Sí, cierto. Pero este tipo de imágenes, si las estáis viendo ahí, lo que tiene es una plástica y es una imagen perfecta. Es decir,
no solo se sirve un ejemplo que es el de que nos han cortado la luz, mirales los pobres que tienen que trabajar con la luz de las velas, sino que está perfectamente montada. Es decir, es una imagen, lo que decías tú, Javier, de portada. Sí, es decir, claro. yo veo muchas fotos al día en el periódico, Claro. y para ver una foto de estas es evidente que la primera vez que la ves te sorprende. Sí. Y es muy fácil caer, porque todos trabajamos con mucha prisa, en la prensa y en los medios de comunicación muchas veces no tenemos la pausa que pueden tener las revistas, que ahí sí que el delito es todavía Claro. incluso mayor, ¿no? Y es verdad que la imagen se sirve muy bien, y la imagen por agencia de televisión es muy impactante, la ambulancia, el tiro, nadie sabe quién está disparando, pero se oyen tiros, hay algarabía, hay jaleo, se mueven, se caen, uno que sale, la ambulancia llega inmediatamente. Es decir, es muy buena, la imagen es muy buena, y eso se sirve muy rápidamente. Es verdad que se debería hacer un análisis un poquitín más estricto de ese tipo de información, pero creo que la inmediatez muchas veces hoy en día obliga a este tipo de imágenes salgan. La matanza de Jenin, y en este libro, En defensa de Israel, Gabriel Albiac comienza analizándolo, en la parte que le corresponde a él, comienza a analizarlo, porque eso es otra cosa que, como decía yo antes, ha quedado cerrada, y si no me equivoco, pasamos de millares de muertos, además indiscriminadamente, a 52, 38 de los cuales iban armados y con bajas israelíes. Y eso se queda ahí, y lo decimos los mentirosos, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de Jenin fuera Andoain? Es decir, la prensa no se hubiera atrevido a tratar Jenin como lo ha tratado. Al final fue una operación espectacularmente limpia, en la que hubo una gran cantidad de bajas israelíes, precisamente para no causar daños en una zona superpoblada. Pero la prensa, una vez más, necesita un producto y lo construye como sea. Mientras haya muertos y sangre, repito, en España, un hecho similar al de Jenin hubiera, en primer lugar, gozado del apoyo masivo de la población, y la prensa no lo hubiera tratado así. Pero entonces habría que achacar a Israel también un poco el no tener capacidad para contrarrestar esta comunicación. Israel se dicen muchas cosas, sí. y los servicios secretos israelíes se ponen siempre como ejemplo de eficacia, y lo dicen, pues podrían actuar un poco en ese sentido, y no parece que puedan, yo creo, o que quieran. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que es un tema, es una asignatura pendiente, y es una cosa que Israel quizás se debería haber dedicado más a cuidar esa imagen, pero en Israel, como país democrático, no se manipulan las imágenes ni para un sentido ni para el otro. No existe tal cosa de creemos noticias favorables a Israel. Entierros de Israel no hemos visto. Israel no facilita a los medios de comunicación entierros de israelíes, madres israelíes llorando sus víctimas, ¿no? Ahí se deja libertad de prensa absoluta, cosa que no hay en el bando palestino, y por eso es responsabilidad de los medios de comunicación no dejarse manipular por la información que se les da en boca por parte de... Y por la opinión también. Y por la opinión, el tema de la opinión es también un tema delicado, porque las consecuencias de todas estas imágenes manipuladas pueden ser muy graves. A lo largo del tiempo, esta desinformación, ¿no? Toda esta serie de mentiras del israelí malísimo, que dispara sin parar a la gente inocente, y el palestino, que es la víctima permanente siempre, va generando, además de una opinión pública hostil hacia Israel sin fundamento, un odio hacia Israel, muchas veces ligado odio hacia Estados Unidos. Y si lo podemos combinar en el 11S, ya es perfecta la maniobra. Exactamente, que con el tiempo crea un antisemitismo, un antiamericanismo. Un antisemitismo, don Gabriel, don Fernando, como por ejemplo, no sé, no quiero acusar a nadie, pero José Saramago ha equiparado, no comparado, ha equiparado a las víctimas del Holocausto con los palestinos. En el periódico de Franco, me refiero al periódico de Antonio Franco, el periódico de Cataluña, pues el 7 de abril de 2002, un artículo, Varsovia y Ramala son compatibles, decía.
estas cosas que se leen y que son comparables, perdón, que se leen casi todos los días, es antisemitismo, no hace falta tampoco esconderlo de ninguna manera. Pero eso es una mezcla de ignorancia más antisemitismo. Porque hay que ser muy ignorante. En el mejor de los casos. ¿Y qué es que el presidente de un país democrático como España, José Luis Rodríguez Zapatero, juguetee con la kefia en una reunión con jóvenes, o que, por ejemplo, el señor Carlos Rovira y el señor Maragall hagan las tonterías que hicieron? Creo que, por cierto, a Carlos Rovira se le podía haber contagiado algo de su ex compañera Pilar Rahola, que en esto y solo en esto es bastante coherente. Claro, ya sabemos, no hace falta decirlo, que la política exterior del gobierno de Zapatero es de circo, porque lo es, pero claro, llegar hasta estos extremos, que supongo que eso en Israel se puede tomar como una ofensa. Sí. Bueno, es algo que les falta a los israelíes, es marketing. Ojo, Israel, y tú lo has apuntado, ¿sí?, Javier, tiene una carencia enorme de marketing de Estado. En España estamos trabajando por crear la marca España. Gesto, algunos están trabajando para cargársela. Pero tenemos que crearla. El gesto fue un gesto electoral injusto. Y el gesto de Saramago, terriblemente injusto. Basado en un hecho que los sociólogos conocen bien, que se llama la disonancia. Es decir, ninguno de los aquí presentes, ni el público que nos escucha, puede admitir que un grupo sea verdugo y víctima al mismo tiempo. O eres verdugo o eres víctima. Entonces la disonancia, Auschwitz es incompatible con que los herederos de Auschwitz, entonces eso lleva a grandes errores y a premios Nobel a cometer grandes injusticias y grandes actos de analfabetismo sociológico, como lo que hizo Saramago. En el caso de España es especialmente grave. Bueno, sabéis vosotros, que lleváis mucho tiempo en España, lo habéis vivido en primera persona, lo que costó que España estableciera relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Sí. Fue verdaderamente épico. Por entonces, y al final sí es cierto que Felipe González tomó la decisión de que se establecieran esas relaciones, a pesar de las resistencias, y recordaréis que uno de los primeros líderes internacionales que visita a Adolfo Suárez en España en la transición es precisamente Yasser Arafat. En un momento de política internacional en el que Arafat era claramente muchísimo más terrorista de lo que ha sido nunca después. Es decir, era la época de los grandes secuestros de aviones norteamericanos, de las grandes afrentas mediáticas, siempre mediáticas, y sin embargo es recibido por Adolfo Suárez en la Moncloa, en España. También tiene mucho que ver con aquella cantinela del franquismo de, como muy bien decía Natan Sharansky en uno de sus libros, una dictadura tiene que tener un enemigo interno y un enemigo externo para justificar su existencia. La dictadura franquista inventó la conspiración judeo-masónica para lo que hiciera falta, ¿no? Y esos 40 años de conspiración judeo-masónica, claro, se extendieron en el inicio de los años de la democracia, clarísimamente con la visita de Yasser Arafat y con una toma de posición claramente proárabe, que hoy en día, pasados los años y mirando un poquito la política internacional, es cada vez más impresentable por parte del gobierno español. Claro, que poco se ha hablado. Cuando en plena guerra Israel con Líbano, a las 2 semanas de comenzada esa guerra, el señor Moratino se presenta en Damasco y se reúne con el señor Bashar Assad, que es un líder cuestionado no solo por la comunidad internacional, sino por sus propios ciudadanos, con sus problemas. Claro, por eso el envío de tropas nuestras al Líbano preocupaba a Israel, porque no sabía realmente a qué íbamos a estorbar. O hacer otra cosa. O hacer otra cosa. Y qué poco se ha hablado de la figura de Yasser Arafat, que es verdad que se convierte en un icono y que aparece por ahí en muchas fotos ya casi como el Che. Y qué poco se ha hablado de su dimensión multimillonaria, y qué poco se ha hablado de lo bien que creo sigue viviendo su mujer en París, y de a qué destinaba los fondos de la solidaridad. Qué poco se ha hablado de eso, qué poco interesa, y qué fácil es acceder a ello. Hablar de Yasser Arafat y del enorme dinero que manejaba es hablar
del boom del petróleo y el enorme dinero que está en manos de sucesores de Arafat, que estuvo en manos de él y que circula por ahí en manos de autocracia. Digo, lo bien que vivía Arafat y lo mal que vivían los palestinos. O sea, quiero decir que de lo de repartir, claro, es repartir entre él y su mujer, como mucho. Como todas las autocracias, como todas las autocracias. Antes has hecho una pregunta que tiene ahora respuesta con Arafat. ¿Estamos ahora, de cara a la paz, mejor o peor? No lo sé, pero hay un elemento preocupante, que es el precio del petróleo, el dinero. El enorme dinero que hay en circulación en manos no controladas sino democráticas, y Arafat fue un buen ejemplo, eso es perjudicial tanto en Oriente Medio como en el Orinoco. Hablaban ustedes de Irán y Mauricio has hecho varias alusiones a ese mapa, y me gustaría que escucháramos de nuevo a Rafael Sutz, el embajador de Israel, porque claro, la amenaza para la seguridad de Israel, y cuando decimos para la seguridad de Israel muchas veces tendríamos que entender la seguridad para Occidente, de esas amenazas que no son bravuconadas de un iluminado, de lo de borrar a Israel del mapa, de echar a los judíos al mar, un señor que está con centrifugadoras de uranio, y aquí hemos hecho programas sobre Irán y están localizadas y se sabe perfectamente lo que hay que hacer. El asunto estratégico de Israel con Irán, deberíamos llamar a Rafael Bardají para que nos ayudara a comprender, porque ahí sí que hay que entender de tecnología militar y de muchas cosas. Pero en definitiva la amenaza iraní es un peligro para la actual existencia del Estado de Israel y para el futuro en paz de esa región. Le hemos preguntado de nuevo, le ha preguntado Rocío Colomera a Rafael Sutz. Lo escuchamos. La amenaza de un Irán posiblemente nuclear es realmente la amenaza más grave con la cual Israel, y no solamente Israel, sino la comunidad internacional debe enfrentar hoy. Y creo que hay que tener un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional, un esfuerzo que esté compuesto por elementos diplomáticos, económicos, simbólicos. Yo no hablo de una operación militar porque creo que Irán es un país a la cual se puede obligar en un conjunto de sanciones, retirar o retroceder de la idea de llegar a un poder militar nuclear. El plazo de los misiles iraníes, su capacidad en kilómetros pueden llegar, básicamente cubren casi toda Europa hoy, y al momento de que eso se convertirá en una amenaza nuclear, eso podría cambiar totalmente las reglas del juego en el mundo, tomando en cuenta otra vez que se trata de un gobierno muy radical y muy fanático. Y claro, aquí ocurre otra cosa que es muy grave, y es que Israel es la referencia, el punto de mira del terrorismo. Yo no voy a decir del terrorismo internacional, del terrorismo, porque el terrorismo es uno, y hasta ETA ha escrito y ha dicho cosas de la causa palestina. Y Israel aparece en todas las amenazas terroristas que hay actualmente. Nos dice el embajador, y es cierto, y aquí lo estuvimos hablando cuando hablamos de Irán, llegan hasta aquí los misiles iraníes. Entonces, la amenaza es seria, y supongo que es un punto más de dificultad. Sí, yo creo que para el fundamentalismo islámico, para el terrorismo islámico, el objetivo no es solo Israel, sino es Israel como el muro de contención que hay de Occidente en la zona. Yo creo que es el enemigo exclusivo, como hay quien quiere verlo así, pero yo creo que Irán o el fundamentalismo islámico en general no reserva sus armas exclusivamente para Israel, sino ellos ven a todo Occidente, las democracias occidentales como su enemigo en general, y el que está primero en la lista es Israel, porque es el que está inmediato, pero detrás vienen los demás. La amenaza iraní son siempre dos conceptos erróneos que trabajamos con ellos mucho en Europa y en la prensa también. Primero, que se supone que Europa tiene más poder de negociación con los iraníes que Estados Unidos. Mentira, nos ven igual de malos a nosotros, a cualquier europeo, un francés o un español, que un americano. Esa es la concepción fanática que hay ahora mismo en el Estado iraní. Segundo, es muy interesante que las últimas noticias que yo tengo de esta situación es que Arabia, Jordania y Egipto, los grandes países árabes,
si se quiere, moderados, entre comillas, y con todas las reservas que se puede añadir a esa palabra, por primera vez están claramente y oficialmente, y así lo dicen, aunque no públicamente, alarmados por la nuclearización de Irán. Es decir, por primera vez en muchos años, para estos países árabes, suníes en su mayoría, Israel no es la principal amenaza hoy en día. Esto es un cambio importantísimo, estratégico en la zona. Segundo, Irán por dentro está siendo asaltado el poder por la Guardia Revolucionaria, los Pasdaran, que es una organización muy parecida a lo que hoy sabemos que es Hezbollah en Líbano, bastante más grande, porque la Guardia Revolucionaria es mucho más grande, es una unidad militar, pero no solo una unidad militar, es una unidad que se dedica, que tiene la patente y la ejecución y por supuesto el presupuesto de grandes obras de infraestructura dentro de Irán. Está controlada por gente muy joven, muy fanáticos, casi analfabetos, no conocen la región, no han salido en su vida de Irán. Se les machaca con la venida del Mahdi, que como sabéis es el siguiente profeta, que vendrá para imponer el Islam en el mundo entero, para poner orden, ¿no? Sí. Y esta es la situación dentro de Irán. Ahora bien, hay una pequeña posibilidad, que es que hay más de un 60% de la población iraní que no se cree este tipo de liderazgo, que está muy desencantada con Mahmoud Ahmadinejad porque prometió llevarles a un mejor nivel de vida, claro, y no lo ha conseguido, ni le interesa. Y sin embargo no hay una disidencia interna organizada ni financiada por nadie que pudiera en este momento, es decir, no hay un Gorbachev en Irán. Tenemos que ir concluyendo. Don Fernando, la excusa de este programa era el 60 aniversario, aunque nos gustaría hacer programas de estos y repetirlos más veces. Hemos hablado sobre todo de la propaganda, pero ¿qué se puede esperar a partir de ahora en el panorama internacional, viendo lo que hemos analizado? ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, en la política exterior española? ¿Y qué puede esperar usted de los medios de comunicación españoles? Que esa es otra cosa que no hemos hablado, pero que bueno, históricamente podíamos también decir muchas cosas, ¿no? Pues yo soy optimista antropológico, entonces yo espero que la gran red, Internet y las alternativas que está habiendo tanto a la prensa como a la información política generalizada hagan perder mercado a la antigua prensa. Y esto nos vendrá bien a todos, porque lo que está pasando con Israel, esta desinformación, además de injusta, es perjudicial. En primer lugar para Israel, pero luego para España. Nos estamos convirtiendo en un país paleto. No estamos dando una información sobre los otros, los distintos, como tiene que dar España. Entonces yo soy optimista y yo espero que, como está pasando, por cierto, con el periódico de Cataluña, que está en suspensión de pagos, que los propios consumidores de prensa darán la respuesta a esto poco a poco, y desde luego Israel tiene que invertir en marketing. Eso, y eso sí será bueno. Eso. Sí, marketing. No es que queramos ser nosotros los primeros, pero sí creemos que... Bueno, y ya saben que nosotros siempre les damos unas recomendaciones biográficas. Yo he tenido aquí de cabecera, porque bueno, se lee muy rápido y como además es una selección de artículos, pues puede uno ir al índice y saltárselo y leérselo en orden que le dé la gana, pues según le apetezca. Se lee muy rápido y es muy útil. Pero tenemos más recomendaciones que seguro que estaban esperando, o son estas. Las recomendaciones bibliográficas de esta semana incluyen los siguientes títulos: En defensa de Israel, publicado en 2004 por Libros Certeza. El volumen está compuesto por escritos de Marcelo Birmacher, Roberto Blatt, Carlos Semprún Maura, Horacio Vázquez Rial y Valentín Puig, entre otros. También de varios autores es el libro El estigma imborrable, editado por la Federación de Comunidades Judías de España este año, y en el que se incluye una reflexión sobre el tratamiento de la cuestión israelí por parte de los medios de comunicación. La nueva judeofobia de Pierre-André Taguieff, publicado por Gedisa, reflexiona sobre una nueva ola de antisemitismo. Mitos y realidades, una guía para el conflicto árabe-israelí, de Michel Gebart, completa este capítulo de propuestas. El lector interesado puede encontrar una edición gratuita en la red.
Pues esta era la selección, supongo que ustedes ya los tienen muy leídos y seguro que nuestros espectadores también, pero conviene tenerlos estos libros, porque luego pasa el tiempo y hay que consultarlos. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche aquí. Repasando mientras veíamos la bibliografía, veo que me he dejado muchísimos puntos por tocar, es muy difícil hacerlo en una hora, así que ya les emplazo para no sé cuándo, pero les emplazo para seguir hablando de este asunto que creo que merece la pena, y felicidades por el 60 aniversario. A ustedes les espero el miércoles que viene con otro asunto que será de su interés. Siempre digo, al final tendremos que acabar hablando del gobierno del Partido Popular. Bueno, veremos lo que pasa en esta semana y decidiremos. Hasta el miércoles, amigos.